Han pasado siglos ocultando la única parte de tu cuerpo que podría liberarte. No es tu corazón. No es tu cerebro. Es la glándula pineal. Ese pequeño órgano sensible a la luz, enterrado en lo más profundo de tu mente, que las civilizaciones antiguas veneraban como el asiento del alma. Thoth, dios de la sabiduría y la ciencia sagrada, no solo hablaba de iluminación, la cartografió, y lo que dejó atrás no fue misticismo. Fue método, una técnica paso a paso, codificada en símbolos, rituales y en el propio cuerpo. Pero, en algún punto del camino, el mundo lo olvidó. O más precisamente, fue hecho para olvidar. Nunca se suponía que abrieras este ojo, porque una vez que lo haces, todo cambia. No ves el mundo de forma diferente. Ves más allá de él, y es ahí donde su control termina. Esto no es fantasía, es fisiología, conciencia y ley cósmica. No estás aquí para entretenerte. Estás aquí para recordar. Así que comencemos. Para la mayoría de las personas, la glándula pineal es solo un término curioso que tal vez encontraron en un libro de biología. Lo pasaron por alto y lo descartaron. Una pequeña estructura en forma de cono, en el centro del cerebro, no más grande que un grano de arroz. Pero para los antiguos no era pequeña, era todo. Era la puerta entre lo físico y lo divino, el órgano que permitía a los mortales comunicarse con lo infinito. Los egipcios la tallaron en piedra. Los hindúes la llamaron el tercer ojo. Los griegos la reverenciaron como el asiento del alma. Y sin embargo, hoy es ignorada, ridiculizada o peor aún, sistemáticamente suprimida. Piensa en eso. ¿Por qué los sistemas modernos ocultarían con tanto cuidado algo que cada tradición ancestral consideraba sagrado? Porque esta glándula, esta supuesta estructura vestigial, no es solo otra parte de tu anatomía. Es tu antena, tu brújula interna hacia la verdad superior. Recibe luz, no solo luz física, sino luz espiritual, visión metafísica y frecuencias que eluden los 5 sentidos. ¿Y qué pasa cuando comienzas a activarla? Dejas de creer lo que te dicen y comienzas a recordar lo que siempre supiste. Dejas de reaccionar y empiezas a ver, no con los ojos, sino con el ojo, el mismo que intentaron cegar. Pero no solo ignoraron la glándula pineal, fueron tras ella, con flúor, con luz azul, con programación que te enseña que todo esto es una tontería. ¿Crees que es casualidad que el agua que bebes contenga un químico que calcifica esta glándula y la vuelve lenta y dormida? ¿Que tu estilo de vida te exponga constantemente a frecuencias de luz que distorsionan tu ritmo circadiano y afectan la producción de melatonina, una de las principales secreciones de la pineal? No solo te enseñaron a ignorar tu ojo interno, te entrenaron para olvidar que siquiera existía. Y al apagarse, también se apagó tu visión. Comenzaste a ver el mundo solo en superficies, en horarios, en pantallas. Empezaste a pensar que la lógica era la verdad y que todo lo invisible era imaginación. Pero Thoth nunca habló en lógica, habló en símbolos, habló en metáforas, no porque fuera vago, sino porque lo que señalaba no puede reducirse a palabras. La glándula pineal no responde a argumentos, responde a vibración, a resonancia, a intención. Y cuando comienzas a sintonizar nuevamente con esas frecuencias, recuerdas que no eres este nombre, este trabajo, este rol que has estado desempeñando. Eres la conciencia misma, fluyendo a través de la forma, elevándote, mirando hacia adentro y hacia arriba.
La razón por la que esta glándula genera tanto temor entre quienes buscan el control es porque conecta con algo que ningún sistema puede gobernar: la experiencia directa de lo infinito. La pineal no necesita dogmas, no requiere permiso, y por eso instituciones como la religión, la ciencia y los medios han pasado vidas desacreditándola, porque cuando la abres, dejas de necesitarlos. Ya no requieres un intermediario entre tú y lo divino. Te conviertes en el templo viviente, en el iniciado, en el sacerdote y el altar. Thoth nunca pidió fe ciega. Dijo: conócete a ti mismo. Y la glándula pineal es la puerta por la cual comienza ese conocimiento. Pero esto no es solo filosofía. Es un proceso anatómico, una tecnología interna. Los antiguos no estaban adivinando. Sabían exactamente lo que hacían. No construyeron pirámides para enterrar cadáveres. Las construyeron como cámaras iniciáticas, resonadores acústicos afinados para despertar algo profundo en el interior. Y ese algo comienza en el centro del cerebro, en la pineal, donde nace la luz. No la del sol, sino la del espíritu. La razón por la cual siempre sentiste que te faltaba algo es porque así era. No fuera de ti, sino dentro. Y eso que te faltaba no era una creencia, sino una conexión. Una conexión viva, directa y luminosa con la fuente de tu ser. Esa conexión tiene una ubicación física y está esperando que la recuerdes. Te han dicho que lo divino está allá afuera, por encima de las nubes, más allá de las estrellas, en un reino demasiado lejano como para tocarlo. Pero Thoth nunca enseñó eso. Lo que transmitió no fue una religión de adoración, sino una ciencia de encarnación. El cuerpo, en sus enseñanzas, no era una prisión. Era un portal, un templo viviente codificado con geometría sagrada, corrientes alquímicas y pasajes ocultos. Y en el centro de ese templo se alza un pilar. En el antiguo Egipto lo llamaban el Dighed. La anatomía moderna lo llama columna vertebral. Pero Thoth lo conocía como algo mucho más: el eje entre los mundos, la autopista por donde el espíritu asciende y desciende. El Dighed nunca fue solo un símbolo de estabilidad. Representaba al ser humano despierto, un ser que había elevado la energía desde la base hasta la corona, encendiendo el sol interior. Cada vértebra, cada canal nervioso, cada respiración que tomas forma parte de este sistema. La columna no es solo una estructura de soporte, es un conductor. Y cuando comienzas a entender eso, te das cuenta de que la iluminación no ocurre por accidente. Se diseña, paso a paso, respiración tras respiración. La técnica de Thoth no consistía en escapar del cuerpo para alcanzar reinos superiores. Consistía en descender plenamente en él, dominarlo, alinearlo. Porque hasta que no actives la red interna del cuerpo, las frecuencias superiores no pueden anclarse. No te conectas con lo infinito al evadir el cuerpo, sino al afinarlo como un instrumento. Y la glándula pineal es la corona de ese instrumento, el punto de resonancia final. El proceso comienza en los centros inferiores, el sacro. No son solo chakras del pensamiento, nueva era. Son ubicaciones fisiológicas con consecuencias energéticas. Rigen tus instintos, tu supervivencia, tu energía sexual. Y esa energía no está destinada a ser reprimida. Está destinada a ser refinada, elevada. Cuando se comprende adecuadamente, se convierte en el combustible para la ignición espiritual. Pero la mayoría nunca la eleva. Les enseñan a indulgir en ella sin límite
o a negarla por completo. Ambas son trampas. Todd enseñó un tercer camino, la transmutación. Cuando la respiración se aquieta y la intención es clara, esta energía comienza a ascender. No sube en una explosión repentina, sino que espirala, se enrolla, asciende como las serpientes en el báculo de Hermes, como las hebras del ADN. Esto no es una metáfora. El Dijet es real, y a medida que la energía asciende por su eje, activa glándula tras glándula hasta llegar a la pineal. Nunca se supuso que dependieras de autoridades externas para encontrar lo divino. Fuiste diseñado para experimentarlo directamente, a través de tu propio sistema. Y la belleza de este diseño es asombrosa. La columna, el cerebro, el sistema nervioso. Nada de eso es aleatorio. Es arquitectura sagrada. La forma misma de la columna imita el báculo del poder, la vara del mago, el caduceo de Hermes. Todo está codificado. Todo está esperando que recuerdes cómo usarlo. Pero para hacer eso, primero debes dejar de creer que tu cuerpo es ordinario. No lo es. Es el vehículo más avanzado que existe. Y Todd dejó las instrucciones, solo que no están escritas en inglés común. Están escritas en símbolos, geometría y vibración. El Ankh no era una decoración, era un cifrado. El ojo de Horus no era un mito, era un mapa de tu cerebro. Y el Dejet no era un tótem religioso, era la columna secreta del alma. Caminas cada día con un templo más poderoso que cualquier estructura construida en la tierra. Y en la cima de ese templo está la glándula pineal, la lámpara en la torre. Pero hasta que no actives la corriente interior, la lámpara permanece apagada. Esa es la diferencia entre creencia y experiencia. Puedes estudiar todos los textos antiguos del mundo, pero hasta que no uses tu cuerpo como la herramienta para la que fue diseñado, los misterios permanecen ocultos. Y lo que Todd enseñó nunca fue teoría, fue práctica. Así que cuando te digan que debes salir del cuerpo para encontrar a Dios, recuerda la sabiduría de Todd. Desciende a tu templo, porque solo entonces puedes elevarte. Hay una sustancia dentro de ti más preciosa que el oro. Los antiguos la conocían. Todd habló de ella sin nombrarla directamente, porque lo sagrado nunca se entrega fácilmente. La llamaron el aceite de luz, la secreción sagrada, el Christos. Y todo ser humano la produce, aunque casi nadie sabe qué es o para qué sirve. Esta secreción nace en el claustrum, una pequeña región en el cerebro, y desciende por la médula espinal en perfecto ritmo con el ciclo lunar. No es metafórica, es bioquímica, física, real. Pero, como todas las grandes verdades, ha sido escondida en alegorías, mal traducida por religiones y ridiculizada por la ciencia moderna. Porque si supieras lo que este aceite puede hacer, dejarías de buscar la salvación externa y comenzarías a proteger tu propio flujo sagrado interior. Los antiguos egipcios entendían que el cerebro no solo era un procesador de pensamiento, sino el trono de Dios en el cuerpo. Sabían de un fluido que, cuando se preservaba y elevaba, regresaba a su fuente e iluminaba la mente con luz divina. Ese fluido aún existe dentro de ti, pero aquí está la verdad que nunca te enseñarán. Cada mes, si tu cuerpo está alineado, se forma una semilla en tu plexo solar, una diminuta chispa de potencial creativo, y esta semilla necesita del aceite sagrado para ascender. Si sube sin ser perturbada, pasando por la columna vertebral y activando glándulas en el camino, llega a la glándula pineal, donde sufre una transmutación. El aceite
se convierte en luz, el cuerpo en templo, el iniciado en despierto. Por eso las tradiciones antiguas valoraban tanto la autodisciplina. No porque el placer sea malo, sino porque la energía es sagrada. El exceso, el estrés, la ira y las emociones negativas drenan al cuerpo de su fluido vital. Y sin el aceite, la semilla no puede ascender. Sin la semilla, la luz no puede despertar. Empiezas a ver cómo el mundo moderno está perfectamente diseñado para interrumpir este proceso. Porque un cuerpo que pierde este aceite nunca tiene suficiente luz para despertar. Y una población que nunca despierta es fácil de manejar, fácil de vender, fácil de controlar. Todd no estaba interesado en controlar a nadie. Sus enseñanzas eran para los iniciados, aquellos dispuestos a caminar el camino angosto, quienes comprendían que la alquimia no se trata solo de metales, sino del refinamiento del ser. La secreción sagrada es tu oro interior. Es el fuego líquido que cuando se trata con reverencia se convierte en la chispa que enciende la pineal. No necesitas creer que esto es verdad. Solo necesitas intentar vivir de una forma que preserve tu energía interna y ver qué sucede. Una vez que el aceite comienza a elevarse, todo cambia. Tus pensamientos se vuelven más nítidos, tus sueños más vívidos, tus instintos más fuertes. El velo comienza a desvanecerse. Por eso los antiguos vinculaban este proceso con la resurrección, con el fénix, con el renacimiento del Cristo. No se trataba de muerte literal, sino de la muerte de la ignorancia. El momento en que la luz regresa al trono y el ojo se abre desde dentro. Lo codificaron en cada texto y símbolo importante. La tierra que fluye leche y miel. Es tu cerebro, tu glándula pituitaria y pineal secretando sustancias sagradas cuando están alineadas. La historia del hijo pródigo. Es la semilla regresando al hogar tras perderse en los centros inferiores. Belén, la casa del pan. Es tu plexo solar, el lugar de nacimiento de la semilla. 3 días en la tumba. Es el tiempo que el aceite reposa en el cerebro antes de transformarse. Nunca fue sobre historia, siempre fue sobre ti. Te han enseñado a mirar afuera en busca de señales y milagros, pero el verdadero milagro está dentro de tu propia anatomía. Un proceso biológico tan sofisticado, tan divino, que convierte materia en espíritu. Esto no es religión, es ciencia sagrada. Y comienza cuando dejas de desperdiciar tu poder y empiezas a caminar el camino de la preservación. Porque el aceite de luz no es ilimitado. Es precioso. Y una vez que empiezas a preservarlo, una vez que lo honras, comprendes por qué el mundo nunca quiso que supieras que estaba ahí. La mayoría de las personas ven los símbolos antiguos y piensan en arte, mito o decoración. Ven el Ankh y lo llaman Krums. Ven el ojo de Horus y piensan en superstición. Ven la columna Jade y creen que es solo otra talla antigua en piedra. Pero Thoth nunca desperdició símbolos. Codificó conocimiento en ellos. Conocimiento funcional, aplicable, fisiológico. No ideas abstractas, sino mapas, herramientas, llaves. Porque una vez que aprendes a leer estos glifos, dejan de ser imágenes muertas y se convierten en instrucciones. Te das cuenta de que estos símbolos no eran para ser adorados, eran para ser activados. Toma el ojo de Horus, dividido en 6 segmentos. Cada parte corresponde a un sentido humano. Vista, sonido, gusto, tacto, pensamiento e intuición. Pero lo que la mayoría pasa por alto es esto. Cuando superpones el ojo de Horus sobre un corte transversal del cerebro humano, coincide exactamente con la estructura. El tálamo, el cuerpo calloso,
la pineal y la pituitaria, están todos presentes en la imagen. Esto no es una coincidencia, es precisión anatómica, un código oculto preservado a la vista durante miles de años. Luego está el Ankh, a menudo confundido con un ícono religioso o símbolo de vida. Pero es más que eso. El círculo superior representa la glándula pineal, el punto cero, el sol, el receptor. La línea vertical es la columna vertebral. La barra horizontal, los brazos de la cruz. El equilibrio entre el cuerpo físico y el energético. Es un símbolo, sí, pero también un diagrama. Uno que describe el mismo proceso que todo místico, iniciado y yogi ha intentado encarnar. La elevación de la energía interior, el despertar del ojo, el nacimiento de la luz espiritual dentro del cráneo. Los símbolos hablan un lenguaje que el subconsciente entiende. A diferencia del lenguaje moderno, no dependen de la lógica. Bypasean la mente e impactan directamente el campo energético. Por eso los antiguos los usaban en todas partes. En muros de templos, joyas, manuscritos e incluso en herramientas diarias. Porque cuando estás rodeado de símbolos de alineación, el cuerpo recuerda. Responde. Los sistemas dormidos comienzan a despertarse. Thoth no solo enseñó con palabras, enseñó con arquitectura, con geometría, con sonido y ritmo. Codificó frecuencia en piedra. Las pirámides no fueron construidas para impresionar a los dioses. Fueron construidas para resonar con las armonías naturales de la tierra, creando un entorno vibracional que amplificaba la quietud interior. Los iniciados se recostaban en las cámaras y escuchaban, no con sus oídos, sino con sus huesos, sus células, su conciencia. Cada ángulo, cada proporción, cada cámara fue diseñada para reflejar la estructura del cuerpo humano y estimular sus capacidades ocultas. Lo que hemos olvidado es que el simbolismo es ciencia. No el tipo de ciencia que aprendes en un laboratorio, sino la ciencia sagrada de cómo la conciencia opera a través de la materia. La geometría no es solo matemáticas, es la huella digital de la creación, la espiral, el círculo, el triángulo, todas expresiones universales de los patrones energéticos dentro de ti. Cuando meditas dentro de ciertas formas, tu campo energético cambia. Cuando entonas ciertos sonidos, tu cerebro cambia de frecuencia. Cuando respiras en ritmo con proporciones sagradas, tu sistema nervioso se realinea. Por eso las enseñanzas de Thoth sobreviven. No porque se haya preservado la doctrina, sino porque se preservaron las formas, los códigos. Y aun cuando los textos fueron quemados y los idiomas perdidos, los símbolos permanecieron, tallados en piedra, grabados en la conciencia. Esperando a alguien como tú para dejar de verlos como arte y empezar a usarlos como instrucción. No necesitas entender cada detalle ahora. Solo necesitas saber esto. La misma geometría que existe en las pirámides, los templos y los antiguos pergaminos existe dentro de tu cuerpo. Tus huesos, tus órganos, tus patrones de respiración. Todos siguen las mismas proporciones. No eres un accidente aleatorio, eres arquitectura. Y tu despertar no proviene de adoptar nuevas creencias, sino de activar memorias antiguas. Y los símbolos son la puerta. Así que la próxima vez que veas el ojo, el Ankh o el Jade, no solo lo mires, siéntelo. No está pidiendo ser descifrado, está pidiendo ser recordado. Porque dentro de ti hay una parte que ya sabe lo que significa, enterrada bajo arena y tiempo, envuelta en metáfora y misterio. Las tablas esmeralda de Thoth
no son solo reliquias de una civilización perdida, son transmisiones, instrucciones codificadas para aquellos con ojos, para ver y mentes dispuestas a recordar. Estas no son las palabras de un hombre que quiere ser seguido. Son las palabras de un ser que trascendió la forma, dejando tras de sí un rastro de migas de pan para quienes están listos para despertar del sueño del mundo físico. Y en el centro de esas enseñanzas está el camino hacia el despertar del sol interior. Thoth habla de ascender desde la oscuridad hacia la luz, de yacer en letargo en los salones de Amenti, esperando el llamado de la conciencia. Muchos leen eso e imaginan un inframundo mitológico, un reino de fantasía. Pero la verdad es más tangible y mucho más poderosa. Los salones de Amenti no son un lugar debajo de tus pies. Son las cámaras más profundas de tu propia mente. Vías neuronales dormidas. Circuitos latentes en el sistema energético de tu cuerpo que yacen sin usar. Y cuando llega el llamado, cuando comienzas a recordar, esos salones se iluminan. No metafóricamente, sino literalmente. El sol interior no es una frase poética. Es la glándula pineal en plena activación, un centro bioeléctrico que cuando se despierta brilla con su propia luz sutil. Produce DMT, una molécula que los científicos aún no pueden explicar completamente. Recibe y emite frecuencias más allá del espectro físico. Es un puente entre dimensiones, y cuando se activa, el velo se levanta. Dejas de ver el mundo como una serie de objetos y comienzas a ver patrones, energía, verdad. Reconoces la ilusión por lo que es y dejas de ser controlado por lo que te enseñaron a llamar realidad. Thoth nunca nos dijo que escapáramos del cuerpo. Enseñó que la trascendencia llega a través de la encarnación, mediante la quietud, la intención y la purificación. Sus tablillas hablan de dominarse a uno mismo antes de comandar los elementos, de alinearse con la ley cósmica antes de buscar poder. El camino nunca fue sobre dominación, sino sobre resonancia. Para despertar la pineal debes resonar con la verdad de lo que eres, no con la historia que te dieron, ni con el rol que desempeñas, sino con la conciencia pura detrás de todo. El sol interior no se eleva cuando estás distraído, sobrealimentado, sobreestimulado y desconectado de tu respiración. Se eleva cuando regresas a la quietud, cuando honras tus propios ciclos, tus propios ritmos, cuando silencias el ruido y sientes la frecuencia detrás del silencio. Esto no es una experiencia pasiva, es una ignición energética. Tu columna se convierte en el altar, tu respiración en la oración y tu glándula pineal en la llama. Las tablillas describen la transformación del hombre en luz, no en teoría, sino en esencia. Cuando el aceite ha ascendido, cuando las energías se alinean, cuando los circuitos están limpios, la luz que habita dentro comienza a moverse. Asciende por la columna, toca el cerebro, abre el ojo, y el iniciado se convierte en algo nuevo. No más, no mejor, sino más real, más íntegro, ya no fragmentado por creencias, traumas y programación, sino reintegrado a la fuente de donde todo provino. Por eso Thoth escribió en código, porque esta verdad no puede ser comprendida solo por la mente, debe ser sentida, vivida, experimentada. No puedes leer tu camino hacia el despertar. Debes hacer el trabajo, preservar tu energía, elevar la corriente, activar la lámpara. Las tablillas esmeralda no estaban destinadas a ser adoradas, sino a ser aplicadas. El lenguaje puede ser denso, los símbolos oscuros, pero el mensaje es claro. No eres un ser pasivo, eres un instrumento cósmico diseñado
para canalizar luz a través de la forma. Y cuando ese sol interior se eleva, ya no necesitas validación externa. No necesitas sistemas que te digan quién eres. Te conviertes en tu propia fuente de conocimiento, tu propio guía. Eso es lo que Thoth intentaba transmitir. No una doctrina, no una religión, sino la memoria de tu propia luz, porque una vez que la recuerdas, nada puede volver a controlarte. Hay una razón por la cual nunca te han enseñado nada de esto, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en la supuesta ciencia que se enorgullece de su objetividad. Hay una razón por la cual la glándula pineal es descartada como un vestigio sin función, por la cual las enseñanzas antiguas son ridiculizadas como mitología, por la cual símbolos como el ojo de Horus han sido reducidos a accesorios de moda. No es porque el conocimiento fuera erróneo, sino porque era demasiado poderoso. Y el poder, cuando está en manos del individuo, amenaza a todo sistema basado en el control. La sabiduría de Thoth no fue prohibida porque fuera peligrosa, sino porque era liberadora. Te hacía soberano, consciente de ti mismo, imposible de manipular. Y el mundo que creció en ausencia de esa sabiduría es uno que se alimenta de obediencia, no de despertar. Desde el momento en que naces, se te condiciona a externalizar la verdad, a buscar respuestas en instituciones, en expertos, en doctrinas, pero ninguno de esos caminos conduce hacia adentro. Ninguno te lleva a casa. Reemplazaron templos con iglesias, y la geometría del espacio sagrado con muros de miedo y culpa. Reemplazaron la respiración consciente con la confesión, la preservación de la energía con la vergüenza, el conocimiento interior con la creencia ciega. Convirtieron la transformación alquímica en pecado y los símbolos sagrados en señales de advertencia. Todo lo que te guiaba hacia el interior fue pintado como peligroso. Todo lo que te hacía cuestionar la autoridad fue llamado rebelión, y cualquiera que afirmara portar luz dentro de sí fue crucificado, silenciado o convertido en símbolo de sufrimiento pasivo. La guerra contra la glándula pineal es real, no solo en metáfora, sino en método. Flúor en el agua, comida procesada que adormece el sistema nervioso. Una sociedad que glorifica la sobreestimulación y ridiculiza la quietud. Todo es parte de una matriz diseñada para impedir que enciendas esa lámpara interior. Porque cuando la pineal despierta, la ilusión se disuelve, el velo se levanta. Dejas de necesitar permiso para existir. Dejas de perseguir validación. Comienzas a ver a través de los sistemas diseñados para mantenerte en un ciclo de trabajar, consumir, temer, dudar, repetir. ¿Por qué crees que el conocimiento antiguo fue llevado a la clandestinidad? ¿Por qué las enseñanzas herméticas fueron ocultadas en secreto? ¿Las tablillas esmeralda codificadas en metáforas? ¿Los textos sagrados del Oriente, convertidos en curiosidades exóticas, en lugar de herramientas serias para la transformación? Porque el verdadero despertar no necesita intermediarios, no genera ganancias, no necesita jerarquía, no sirve al Estado, ni a la corporación, ni a la estructura religiosa organizada. Te sirve a ti. Y ese tipo de independencia es una amenaza. Quieren que seas dócil, no peligroso. Distraído, no disciplinado. Adicto, no alineado. Porque una persona que preserva su energía sagrada y dirige su atención hacia adentro se convierte en algo raro, inquebrantable. Y las personas inquebrantables no caen ante narrativas falsas. No compran su valor. No esperan permiso para vivir. Recuerdan quiénes son. Por eso te enseñaron a descartar los símbolos antiguos como fantasía. Por eso
Te condicionaron a asociar el misticismo con la locura. Por eso, la ciencia evita tocar la glándula pineal más allá de su función de regular la melatonina, porque en el momento en que se reconozca que esta glándula puede hacer más que gestionar el sueño, toda la visión del mundo sobre la que se construye la sociedad comienza a resquebrajarse. Y cuando se agrieta, la luz entra, la misma luz de la que hablaba Thoth, la misma luz que llevas dentro de ti. No tienes que rechazar el mundo para ver a través de él. Solo tienes que dejar de permitir que lo defina por ti, porque no hay ninguna ley de la naturaleza que exija tu conformidad. No hay ningún mandato divino que diga que debes olvidar tu origen. Lo que es antinatural es cómo te han entrenado para ignorar tu propia inteligencia, tu propio poder, tu propia conexión con algo superior. Y lo más trágico, ni siquiera te diste cuenta de que estaba sucediendo. Así de profundo llega el condicionamiento. Pero no es irreversible. El despertar no surge de la ira, surge de la claridad, de la decisión de dejar de derramar tu energía en sistemas que se alimentan de tu miedo, y en cambio, comenzar a dirigir esa energía de regreso hacia tu interior. Ahí es cuando la guerra termina, no porque el sistema se rinda, sino porque tú dejas de luchar en sus términos, dejas de alimentarlo con tu atención. Y eso es lo que más temen. No una revolución violenta, sino un recuerdo silencioso. Porque un ser despierto no puede ser controlado. Y muchos de ellos empiezan a construir un mundo en el que el sistema no puede sobrevivir. Este camino no se basa en creencias, se basa en práctica. Thoth no nos dejó templos para que adoráramos piedras. Nos dejó planos codificados en rituales, símbolos, geometría. Una guía para activar algo dentro de nosotros. La técnica que enseñó no estaba destinada a ser mística, sino mecánica, un proceso fisiológico y energético tan refinado que puede despertar lo que yace dormido en cada ser humano. Pero las mentes modernas quieren atajos, soluciones rápidas, iluminación instantánea. Así no funciona esto. No hay pastilla, ni aplicación, ni truco. Solo estás tú, tu respiración, tu cuerpo y tu atención. La técnica comienza con la base, la respiración. No la respiración superficial e inconsciente que la mayoría toma, sino respiración consciente, rítmica, refinada. La respiración es la portadora de la fuerza vital, lo que los antiguos llamaban prana, chi o shum. Thoth enseñó que para elevar la energía por el jet, la columna vertebral, primero debes dominar la respiración. Se convierte en la bomba, el activador. Cada inhalación atrae potencial. Cada exhalación purifica la estancación. Pero no se trata solo de oxígeno. Se trata de conciencia. La respiración dirige tu atención hacia adentro, alineando cuerpo y mente, preparando el templo para algo sagrado. Le sigue la quietud. En un mundo adicto al movimiento, la quietud es poder. Es en la quietud donde el fluido cerebroespinal, la secreción sagrada de la que hablamos, puede ascender. A medida que la respiración se ralentiza, la columna se alarga y el sistema nervioso se relaja, este fluido comienza a fluir hacia arriba. No es magia, es física. Cuanto más preservas tu energía interior, a través de la retención, el ayuno, la disciplina, más carga acumulas en los centros inferiores. Esa carga no se queda ahí. Busca ascender, espiralar, trepar, y la columna es su escalera. Pero esto no es solo biológico. Es eléctrico. Tu columna está llena de nervios, de canales de comunicación.
Cuando la respiración se alinea con la intención y la energía se retiene en lugar de dispersarse, se crea un campo electromagnético dentro del cuerpo. Este campo es medible. Cambia tus ondas cerebrales. La coherencia de tu corazón, tu equilibrio hormonal. Y a medida que este campo se fortalece, la glándula pineal, enterrada profundamente en el centro del cerebro, comienza a agitarse. La pineal está cubierta de pequeños cristales. Sí, físicamente. Cristales piezoeléctricos que responden a la presión, a la vibración. Cuando el fluido cerebroespinal asciende y baña la pineal, y cuando la respiración y la quietud se alinean, se crea una carga. Esa carga activa los cristales. Comienzan a vibrar. Y en esa vibración se envía una señal, no solo a través de tu sistema nervioso, sino más allá, hacia afuera, hacia adentro, a través de dimensiones que la mayoría ha olvidado cómo percibir. Este es el momento que las tradiciones antiguas llamaban el despertar del sol interior. No solo un destello de entendimiento, sino una iluminación profunda. La glándula brilla, secretando su química sagrada. Lo sientes como una presión en la cabeza, como una luz sutil detrás de los ojos cerrados, como un saber que no proviene de la mente. Es entonces cuando el tiempo comienza a disolverse. Ya no estás en una habitación. Estás en todas. Ya no estás en tu nombre. Estás en tu esencia. Todd describió esta experiencia como elevarse por encima de la carne, como viajar a través de las puertas del espacio, como convertirse en uno con el todo. Pero, una vez más, no estaba siendo poético. Estaba describiendo lo que sucede cuando activas toda la capacidad del sistema humano. Empiezas a experimentar la multidimensionalidad. El tiempo ya no es lineal. El espacio ya no es fijo. Es a través de la ilusión, porque el ojo dentro de ti se ha abierto. Pero esta técnica no es un evento único. Es una disciplina, un ritmo, una forma de vida. Alineas tus acciones para apoyar el ascenso de la energía. Comes no para satisfacer el deseo, sino para nutrir la luz. Respiras no para sobrevivir, sino para despertar. Meditas no para escapar del mundo, sino para involucrarte más profundamente con él desde un lugar de claridad. Esto es lo que significa caminar el camino del iniciado, asumir la responsabilidad por tu fuego interior y guiarlo paso a paso hacia la iluminación. Y cuando esta práctica se convierte en tu forma de vida, el mundo a tu alrededor comienza a cambiar. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo has hecho. Ya no ves solo con los ojos de la carne, ves con el ojo de la luz. Y lo que antes parecía imposible, comienza a desarrollarse ante ti, no como un milagro, sino como la consecuencia natural de recordar quién eres realmente. Hay un momento silencioso después del despertar, cuando todo se siente a la vez familiar y nuevo. Caminas por las mismas calles, ves los mismos rostros, escuchas las mismas noticias, pero algo ha cambiado. El velo es más fino. Comienzas a notar los patrones, cómo se comercializa el miedo, cómo se fabrica la división, cómo se mantiene a las personas lo suficientemente ocupadas como para nunca cuestionar a dónde va realmente su energía. Y te impacta, no solo cuánto tiempo estuviste dormido, sino cuántos aún lo están. Es entonces cuando comienza el verdadero trabajo, porque este camino nunca tuvo como fin tu despertar. El despertar no es el destino, es el comienzo del regreso. Cuando el ojo interno se abre, tu visión se expande más allá de metas personales o euforias espirituales. Comienzas a ver la arquitectura del sueño colectivo,
y cuán desesperadamente necesitas soñadores lúcidos. Dejas de preguntar, ¿cómo puedo escapar del sistema? Y comienzas a preguntar, ¿cómo puedo transformarlo? Thoth nunca enseñó el aislamiento. Su sabiduría fue hecha para transmitirse. Una vez que te conviertes en portador de luz, tu presencia se vuelve un mensaje. No predicas, encarnas, y la gente lo siente. Puede que no comprendan qué ha cambiado en ti, pero algo se agita, una curiosidad, una resonancia, la misma que una vez te despertó a ti. Aquí es donde el despertar personal se encuentra con la evolución colectiva. El momento en que tu alineación interior comienza a irradiarse hacia afuera. Porque cada vez que alguien ve a través de la ilusión, ésta se debilita. No con violencia, no con indignación, sino con claridad, con quietud, con ese tipo de verdad que no necesita gritar. Por eso los sistemas de control temen a los individuos despiertos, no porque sean ruidosos, sino porque son incontrolables. Y cuando suficientes de ellos se reúnen, se alcanza un punto de inflexión. Un momento en que las viejas estructuras comienzan a desmoronarse. No porque las destruyamos, sino porque dejamos de creer en ellas. Y aún así, este camino no es fácil. El despertar te despoja de tus ilusiones, tus comodidades, tus rutas de escape. Exige honestidad. Exige coraje. No al tipo de coraje celebrado en las historias, sino al que surge en silencio cuando eliges ver las cosas como son, y aún así, avanzar con el corazón abierto. Y en ese coraje emerge algo poderoso: compasión. Empiezas a entender que quienes aún duermen no son tus enemigos. Son tú, antes de la chispa. No son débiles. Están esperando. Y tu presencia, tu luz, tu disposición a vivir con verdad, eso es lo que te convierte en guía, no tus palabras. Aquí está la verdad. El sistema no solo se está desmoronando, está siendo superado. Y quienes portan la luz son los arquitectos de lo que viene. Pero debemos construir diferente. No desde el ego ni la ideología, sino desde la coherencia, desde la resonancia, desde el saber compartido de que no estamos separados, que la luz que activo en mí toca la luz en ti, y juntos la amplificamos. El mundo no cambia cuando todos despiertan a la vez. Cambia cuando unos pocos recuerdan profundamente y lo viven de forma consistente. Ese es el regreso del que hablaba Thoth. No a una tierra, ni a un templo, sino a un estado del ser. Un regreso a la fuente, a la verdad, a la chispa divina que vive en cada corazón. Y cuando esa chispa prende fuego, ilumina el camino para otros. No necesitas empujar a nadie, solo vívelo. Deja que tu vida sea la evidencia, que tu energía sea la transmisión, que tu presencia sea el recordatorio. Porque no estás recordando solo por ti, estás recordando por todos nosotros. Nunca estuvo perdido, no realmente. La luz, el conocimiento, la conexión, han estado ahí desde el principio, enterrados, sí, cubiertos de capas de condicionamiento, miedo, ruido y olvido, pero no ausentes. Tu glándula pineal, tu ojo interno, tu acceso directo a lo infinito, siempre ha estado latiendo en silencio, esperando. No por la creencia correcta, ni por una señal del cielo, sino por ti, para que recuerdes, para que elijas mirar hacia adentro y encender la lámpara con tu propia respiración, tu propia intención, tu propia voluntad. Porque lo que Thoth enseñó no es fantasía,
es física. Es la ley sagrada que gobierna lo interior y lo exterior, lo de arriba y lo de abajo. Y una vez que caminas el camino, una vez que practicas la disciplina, una vez que preservas lo sagrado en ti, te das cuenta de algo profundo. El despertar nunca fue algo que tenías que alcanzar. Era lo que ya eras desde el principio. Por eso tantos temen este camino. No porque sea difícil, aunque desafiará todo lo que creías saber, sino porque te hace responsable, no ante el sistema, ni ante las reglas de otro, sino ante tu propia luz, tu propia verdad. Y cuando lo ves, cuando sientes la energía ascender, cuando la glándula se abre y la luz se mueve a través de tu cuerpo, ya no puedes fingir, no puedes volver a la insensibilidad, a la distracción, a pretender que este mundo es todo lo que hay, porque has visto más allá del velo, y lo que viste no era nuevo, era antiguo, y era tuyo. Esa es la gran ironía. Todo lo que te enseñaron a perseguir, la paz, el sentido, la verdad, el propósito, estaba dentro de ti todo el tiempo. Los templos fueron construidos a tu imagen. Los símbolos fueron tallados para reflejar tu anatomía. Los textos fueron escritos para recordarte lo que tus células ya saben. Nunca se trató de adorar a Thoth, ni a las pirámides, ni a los dioses. Se trataba de encarnarlos, de vivir lo que representaban, de tomar las llaves que dejaron en piedra y escritura y usarlas para desbloquear tu propia conciencia. Porque esa es la verdadera iniciación, no rituales, no túnicas, no títulos, sino recuerdo, encarnación, luz viva, en forma humana. Y ahora que has escuchado esto, ahora que algo se ha agitado dentro de ti, la pregunta es simple: ¿qué harás con ello? Este camino no requiere perfección, requiere presencia. Solo pide que honres lo que está surgiendo en ti ahora, porque cada momento en que eliges alineación interna sobre distracción externa, avivas el fuego. Cada aliento tomado en quietud es un paso más hacia la ignición, y cada vez que recuerdas que tu cuerpo es un templo y tu mente una puerta, desmontas una pieza de la ilusión. Esto no se trata de ser mejor que nadie. Se trata de ser plenamente tú. No la versión moldeada por el miedo o la expectativa, sino la versión que recuerda su origen en el todo. La versión que lleva sabiduría en sus huesos y luz en su sangre. La versión que no solo habla de despertar, sino que lo vive, silenciosa y poderosamente, desde adentro hacia afuera. Has llegado hasta aquí por una razón. Algo en ti ya lo sabía. Así que no te detengas aquí. Ve más profundo. Preserva tu energía. Eleva la corriente. Respira con intención. Vive con reverencia. Y sobre todo, protege tu luz, porque no es solo tuya. Es el hilo que nos conecta a todos. Y cuanto más de nosotros recordamos, más rápido este viejo mundo cede el paso al nuevo. Suscríbete al canal y deja tu like si este mensaje resonó contigo y activa la campanita para no perderte nada. Y si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo con una pequeña donación en el primer comentario fijado. Gracias por ser parte de esta comunidad de conciencia y despertar. No te pierdas lo que viene después. Si este video resonó contigo, háznoslo saber comentando: lo entendí.